Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera charla de una serie de charlas organizadas por la Fundación Esperanza. Yo soy Mauricio Gómez Garoso, soy el gerente de la Fundación. Quiero presentarles a nuestra panelista del día de hoy. Ella es la abogada Maribel Mercado. Su área de experticia es Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Ella es gerente de operaciones de la ONG Good Neighbors Paraguay. Ok, bueno. Entonces, la idea de esto serían como dos partes. Por un lado, hablar un poco del contexto de cómo surgen los derechos humanos, perdón, los derechos del niño, pero que tienen una estrecha relación con los derechos humanos, para luego hablar un poco de algo mucho más práctico, que es cómo implementamos desde las instituciones educativas específicamente esta cuestión de la protección integral cuando se dan situaciones de abuso, de repente, que es una de las problemáticas que más estamos viendo hoy en día en la sociedad, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, la primera parte, como les dije, es más que nada una introducción, ¿verdad? Es importante saber o entender un poco el contexto de dónde surgen estos derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Primero, hablar un poco de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Según lo que define el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos que son inherentes a los seres humanos, sin ningún tipo de distinción de nacionalidad, raza, origen étnico, religión, lengua o edad, ¿verdad? O cualquier otro tipo de condición. O sea, básicamente los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas sin ningún tipo de discriminación por el simple hecho de ser personas, ¿verdad? Lo que busca es que podamos, que se puedan respetar la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y garantizarle una vida. ¿Hola? Ok. Bueno, como decía, cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos del niño, estamos hablando de derechos humanos, sí, estamos hablando de lo mismo. La diferencia, o más que nada la diferencia, la especificidad de los derechos del niño es que son derechos humanos que tienen niñas, niños y adolescentes con una característica especial, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con ese proceso de desarrollo que va teniendo las niñas, niños y adolescentes a lo largo de su vida. Por eso son derechos como muy específicos y que tienen en cuenta un poco el desarrollo integral de estos niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Estos derechos lo que hace es garantizar y reconocer derechos humanos a esta población específica, ¿verdad? Que son niños de 0 a 18 años de edad. Entonces, ¿qué entendemos por niño? ¿Verdad? Básicamente, cuando hablemos después de la convención, básicamente lo que la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional donde se habla específicamente de estos derechos humanos que tienen niñas, niños y adolescentes, enmarca y conceptualiza lo que son niños. Y dice que los niños son toda persona menor de 18 años. Y otra vez, cada país establece un régimen legal otra vez donde hace como ciertas especificaciones con respecto a la edad. En nuestro caso, nosotros tenemos una ley de mayoría de edad que es del 2003, que habla de que toda persona menor de, o sea, hasta los 13 años es considerado niño o niña. A partir de los 14 a los 17 es considerado un adolescente y a los 18 años es considerado mayor de edad. Entonces esa es nuestra propia legislación otra vez va caracterizando estas cuestiones porque tiene un poco que ver con esta cuestión de diferenciar ciertas cuestiones que tienen más que ver con en qué momento los adolescentes pueden ser responsables por hechos punibles o pueden ser beneficiarios de ciertos actos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
es un poco esa, ¿verdad? Y bueno, y como les decía anteriormente, los derechos del niño son derechos humanos específicos e inherentes al niño y a la niña por su característica específica, que es una persona que se está desarrollando, ¿verdad? Está desarrollando su identidad, su personalidad, físicamente, o sea, es todo un proceso el que se va dando en el niño, en la niña, en ese proceso de crecimiento, y estos derechos lo que buscan es darle esa visibilidad o darle una respuesta a esas etapas por las cuales atraviesa el niño o niña para el reconocimiento y la protección integral de sus derechos, ¿verdad? Perdón si estoy hablando muy rápido, algo me dicen, por favor, porque de repente me emociono y hablo y hablo. Bueno, continuando un poco. Bueno, haciendo un poco de historia, cómo surgen estos derechos, ¿verdad? Porque es realmente el año pasado la Convención sobre los Derechos del Niño cumplió 30 años de vigencia. Entonces, es un tratado relativamente nuevo. Entonces, hay que tener en cuenta que históricamente los niños no eran vistos como un grupo especial que merecía protección, ¿verdad? Recién en el siglo XVII empieza a hablar la cuestión de la protección por la alta tasa de mortalidad, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que en la época de la industrialización, o de la revolución industrial, los niños y niñas eran utilizadas para realizar labores súper peligrosas en las fábricas, ¿verdad? O sea, básicamente eran considerados como adultos pequeños. Entonces no se les consideraban como personas con derechos ni de una protección especial. Cuando pasa la Primera Guerra Mundial, se empieza a hablar recién. O sea, ya previamente se empezaba como a hablar, pero específicamente de esos niños que necesitaban como una atención porque habían quedado huérfanos. Entonces le veía a la niñez como que había que tenerle lástima, y era una cuestión más de filantropía que más que un reconocimiento de derechos. Entonces se creaban los hogares, los orfanatos. Entonces, un poco ese proceso se da hasta una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a ver la necesidad de reconocer a este grupo de personas, a los niños y niñas, como personas que tienen derechos. Entonces, surge la Declaración de Derechos del Niño de 1924. En ese momento todavía no era una cuestión obligatoria, no había como una obligación de cumplimiento, sino que era más bien una declaración, como bien lo dice. Pero en 1959 sí, ya las Naciones Unidas agarra y aprueba esta declaración, ¿verdad? Continuaba siendo más que nada una declaración de buena fe, no dado a su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, al 79, que iba a ser reconocido como el Año Internacional del Niño, surge esta cuestión de que, bueno, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, se aprueban los pactos de derechos sociales, económicos, sociales y culturales, el pacto de derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y hay como toda una nueva corriente que habla del reconocimiento de los derechos humanos sin ningún tipo de distinción. Entonces lo que hace uno de los países, justamente Polonia, es decir, bueno, ya que va a ser el Año Internacional del Niño, necesitamos también un tratado internacional que le obligue a los estados a cumplir los derechos de los niños y niñas, ¿verdad? Entonces lo que hace Polonia es hacer un borrador tomando la Declaración de Derechos del Niño y hace un borrador que presenta en el 78 a la Comisión de Derechos Humanos para su aprobación, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con este documento? Que era un documento incompleto, ¿verdad? Que
no abordaba muchas cuestiones relacionadas a niñez. No contemplaba, por ejemplo, el tema de adopciones, no contemplaba a las minorías étnicas, no contemplaba derechos civiles y políticos, no contemplaba el tema del matrimonio infantil, la prohibición del matrimonio infantil, ¿verdad? No trataba cuestiones relacionadas a los niños soldados, o sea que había muchas fallas o muchas cosas que faltaban al documento. Entonces, ¿qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Abre una mesa, invita a los estados a dar su parecer y le invita también a organizaciones de sociedad y a otros organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OIT, ¿verdad? Como para que empiecen a trabajar en un documento mucho más completo, ¿verdad? Ese documento final que quedó, luego de 10 años de análisis, debates y consenso, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Entonces, imagínense 10 años de un proceso donde cada año se reunían las personas representantes de los países y de organizaciones a analizar artículo por artículo qué era lo que se iba a aprobar. Entonces, esta es uno de los tratados internacionales más estudiados y más aprobados y ratificados por todos los países, ¿verdad? Hoy en día creo que es solo un país el que no aprobó, que es Estados Unidos, que no ratificó, vamos a decirle. Entonces, el resto de los países tiene reconocido la Convención de los Derechos del Niño como un tratado vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que le obliga a los países a cumplir lo que está establecido en esto. Bueno, es como una breve historia, ¿verdad? Bueno, como les decía, la Convención Internacional, donde se encuentran establecidos garantías y derechos que tienen los niños y las niñas a través del mundo. Ahora recordemos siempre cuando me refiero a niños y niñas, incluimos también a los adolescentes, ¿verdad? Paraguay, cuando ratifica este tratado, lo ratifican los 90 con la ley 57/90. Y otra vez la Constitución Nacional toma un artículo específico, que es el 54, toma textualmente lo que dice la Convención, en donde habla de quiénes son los responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes. Y acá es donde siempre está la cuestión de la integralidad, ¿verdad? De que todas y todos somos responsables de garantizar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, todos somos responsables, la familia, la sociedad, el Estado. Bueno. Entonces, como bien les decía, cuando hablamos de la convención es un documento extenso, tiene aproximadamente 54 artículos, y aparte tiene otra vez unos documentos adicionales que se llaman protocolos facultativos, ¿verdad? Que son 3 protocolos facultativos, uno que habla de justamente niños soldados, que específicamente establece que ningún niño, niña o adolescente puede
ser utilizado en conflictos armados. Por eso justamente hay una prohibición del servicio militar antes de los 18 años en base a este tratado internacional, que es el protocolo contra el uso de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, que es como un componente de la convención, ¿verdad? Entonces, una de las características que también tiene la convención es que es uno de los únicos tratados generales que están incluidos dentro del cuerpo de la convención como artículos. Los principios, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a una mejor interpretación de lo que dice la convención y ayuda a que se puedan emplear. Y todos estos principios, que son 4, transversan la convención, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esos principios? El de no discriminación, que está en el artículo 2 de la convención. El interés superior, que está en el artículo 3, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en el artículo 6, y el derecho a ser oído. Entonces, dar un contexto totalmente distinto, ¿verdad?, a la visión anteriormente de lo que era ser niño o niña, ¿verdad? Porque históricamente los niños y niñas eran considerados pertenencia de sus padres. O sea, los padres tenían la potestad absoluta sobre los niños y niñas de tomar las decisiones que ellos considerasen la más adecuada o no, ¿verdad? Incluso sabemos que en épocas anteriores, en siglos anteriores, eran vendidos como esclavos, eran incluso asesinados por cuestiones de honor. Entonces, básicamente no eran considerados como una persona distinta a la de sus padres, ¿verdad?, sino que estaban a la voluntad de su familia. La visión integral, o de doctrina integral, pasan a ser sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que son sujetos, personas que pueden ejercer sus derechos sin la ayuda de, ¿verdad? ¿En qué sentido? Sabemos que obviamente hay derechos que los niños de por sí no van a poder ejercerlos, pero establece y reconoce una lista en niñas, niños y adolescentes, y que ¿quiénes son los responsables de garantizar eso? En primer lugar, la familia, y en ausencia de la familia, el Estado y la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos principios lo que hablan es de que cualquier cuestión relacionada, ya sea a leyes, a políticas públicas, a decisiones judiciales o administrativas, tienen que tener en cuenta estos principios. No se puede discriminar, siempre se tienen que tomar lo que sea lo mejor para ese niño o para esa niña, dependiendo de la situación, ya sea en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de su vida, de una vida digna, de la supervivencia, el desarrollo, acá entra mucho esta cuestión de lo social, ¿verdad? El derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la protección, el derecho a una educación inclusiva, el derecho a estar con su familia. Entonces, todo esto, como les dije, transversaliza la Convención de los Derechos del Niño. Y el derecho a ser oído, que este es un principio sumamente importante que todavía no le damos la importancia que merece, porque es como una práctica nueva todavía, sobre todo dentro del ámbito judicial. De repente se está como utilizando y respetando más, por decirlo de una manera, porque es el hecho de que el niño, la niña, él o la adolescente debe ser escuchado. Debe ser escuchado a lo que siente, a lo que opina, a lo que piensa. Entonces, y somos los adultos los que tenemos la responsabilidad de hacer que ese niño, esa niña, ese adolescente entienda qué es lo que está pasando y pueda dar como
uno de los componentes más importantes del derecho a ser oído que tienen los niños y niñas. Y esto se aplica desde el niño o la niña que se va de salud y que el médico, qué procedimiento se va a realizar, tienen que hacer, hasta en un proceso judicial donde se está tratando una situación de prestación alimenticia o de régimen de relacionamiento, ¿verdad? O incluso en la escuela misma, ¿verdad? Integrarle a la comunidad educativa, ¿verdad? A través de los consejos, de los comités escolares, de los centros de estudiantes. Bueno, siempre estoy hablando de la convención, eso para tener un poco. La convención habla de que los estados, o sea, en realidad tienen 3 obligaciones, ¿verdad? Centrales, que es la de respetar, la de hacer cumplir y la de proteger. Esas son las 3 obligaciones fundamentales que le dice la Convención de los Derechos del Niño a los estados que tienen. O sea, yo como estado lo que tengo que hacer, si están estos derechos reconocidos, yo tengo que respetar y tengo que hacer cumplir. ¿Cómo? Bueno, a través de políticas públicas, a través de presupuesto, a manera que sea, yo tengo que garantizar que se cumpla ese derecho. Y de proteger cuando alguno de esos derechos o cuando está siendo violentado el derecho. Redondeando lo que tiene que ver con la convención, esta convención vino a traer todo, como les dije, o sea, vino a cambiar totalmente lo que nosotros creía sobre lo que era adolescente. Y por ende, él reconoce que el niño es un sujeto social y que ese derecho a través del principio, ¿verdad? Estándares para el desarrollo integral, habla muchísimo de cosas públicas, o sea, por ejemplo, el tema de la pobreza no debería ser niño o niña, sino que el Estado tiene que es para que esa situación de pobreza en la que está, ¿verdad? Porque en la práctica, muchos niños y niñas, su núcleo familiar, pobreza, ¿verdad? No tenían los recursos, era darlo en adopción o así se podía hacer cargo. La convención rechaza el niño de la niña de su familia debe ser la acciones porque representa a ese niño, esa niña, o dado sus derechos a lo familiar. Después, como les dije, de derechos que niños y niñas, crea código a la familia, se le dice cómo tienen que relacionarse a sus niños y niñas, a los padres, a toda la sociedad, o sea, cada agente del Estado, ya sea estatal, incluye docentes, enfermeros, enfermeras, jueces, de la cosa pública, concejales, tienen que tener los derechos. Podemos decir, conocemos porque no se conocer esto, ¿verdad? Vamos, cualquier tipo de intendente, supuesto, dentro de su proceso que ver con política a niños, o sea, tiene que tener una CODE, un equipo técnico, recursos con movilidad, cumplir lo que es la convención, ¿verdad? Y después también incluye estándares de cuidado de los niños, mínimos para garantizar. Bueno, como les decía, de 4 artículos, la primera parte donde habla de todos los derechos, segunda parte donde se refiere del Comité de Derechos del Niño. Y acá quiero hacer como un paréntesis. El que se encarga de controlar si los estados, lo que está establecido en la convención, es el Comité de Derechos del Niño. Entonces, el propio tratado indica un organismo, o un órgano, mejor dicho, que es de controlar de si el Estado cumple o no cumple a lo que se comprometió. O sea, nadie le forzó a Paraguay a ratificar, lo hizo de buena fe, por lo cual se obliga a cumplir ese tratado al cual él se suscribió de manera voluntaria ejerciendo su soberanía, ¿verdad? Después tenemos la tercera parte que establecen los procedimientos de firma y adhesión y ratificación, que eso básicamente ahora mismo ya está básicamente de adorno, porque como les dije, el único país que no ratificó aún es Estados Unidos. El resto de los países estamos todos sometidos a lo que dice, a cumplir lo que está establecido en la convención, ¿verdad? Sometidos suena medio fuerte, ¿verdad? Entonces, estamos obligados a garantizarle a los niños, niñas y adolescentes el cumplimiento de sus derechos. Bueno, como les decía, está repetitivo, ¿verdad? Un conjunto de derechos que consagra la convención: derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la... Y acá lo que les decía hace un momento, ¿verdad?
¿Cómo se veía al niño anteriormente? Anteriormente era un niño objeto, hoy es un niño sujeto social, un sujeto de derecho que lo que hace es le reconocemos esos derechos como derechos inherentes a él y que son específicos por su desarrollo, por ser una persona que se encuentra desarrollándose a lo largo de este proceso de vida o de esta etapa de su vida, ¿verdad? Anteriormente existía una doctrina que era la situación irregular, que era justamente la que le trataba de menor. Por eso hoy en día, si bien en el ámbito judicial se sigue utilizando muchísimo y en los medios también se sigue utilizando muchísimo todavía el término menor, pero no es la forma adecuada de referirnos, sino que son niñas, niños, adolescentes, ¿verdad? Porque menor es como que nos sitúa otra vez en esta situación irregular donde el niño solamente, el Estado se ocupaba solamente del niño cuando entraba en conflicto con la ley o cuando quedaba huérfano, pero si estaba en su familia no le interesaba al Estado qué pasaba con ese niño, si estaba bien, si recibía alimentación, si recibía educación, no le interesaba, solamente cuando infringía una ley, ahí el Estado intervenía. Esa era la situación irregular. Y pasamos a esta doctrina de la protección integral, ¿verdad? Que es mucho más amplia, ¿verdad? Mucho más concreta en el sentido que habla de que necesitamos, valga la redundancia, integrar todas las políticas sociales, toda la legislación nacional y ponerle al niño, a la niña, al adolescente en el centro, ¿verdad? De esas políticas. O sea, hoy no es una cuestión de asistencialismo, no de lástima, sino de derecho. Bueno, y les decía, ¿verdad? ¿En qué consiste la doctrina de la protección integral? Que son conjuntos de acciones, políticas, planes y programas que dan prioridad absoluta y son ejecutados y dictados por los estados con la participación de la familia y la sociedad para garantizar estos derechos de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, siempre es importante saber de que no es excluir a la familia de este proceso, ni a la sociedad. Por el contrario, necesitamos estar integrados y mirar todos hacia un bien común, que es justamente la de garantizarle a ese niño, a esa niña, su desarrollo integral y armónico, ¿verdad? Que pueda ser una persona que no esperar a que cumpla los 18 años para ejercer su ciudadanía, por ejemplo, sino que por el contrario, ir formándole en ese proceso de ciudadanía. Por eso es tan importante cuando hablamos en ciertos espacios sobre el tema de participación, ¿verdad? De cómo es tan importante que los niños, niñas y adolescentes entiendan, y no solo entiendan de una manera que se les explica como una clase, sino que ejerzan ese derecho a la participación, opinando en clase, opinando en la familia, dando sus puntos de vista, que nosotros los adultos le demos la información para que ellos entiendan lo que pasa. Muchas veces suele ocurrir que, por ejemplo, tenemos niños y niñas que están totalmente disociados de la realidad porque nunca nadie se puso a explicarle qué, por ejemplo, sucede en el país, ¿verdad? O incluso ahora mismo con la pandemia, explicarle por qué todos tuvimos que encerrarnos, por qué ellos tuvieron que dejar de irse a la escuela. Muy pocas familias a lo mejor se sentaron a explicarle esto a sus niños y niñas, ¿verdad? Pero por eso es importante que nosotros, los adultos, tomemos esa responsabilidad de darles acceso a esa información para que ellos puedan entender lo que pasa en su realidad y puedan tomar decisiones acertadas también a lo largo de su vida. Bueno, como les decía hace rato, el artículo 54 de la Constitución dice quiénes son los garantes de los derechos del niño, ¿verdad? La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Esto es muy importante porque hoy en día, y eso cuando
la segunda parte, un poco cuando les hable sobre las situaciones de cómo dar respuesta desde las instituciones educativas a situaciones de abuso. La ley, desde la Constitución misma, la Convención, el Código de la Niñez y el Código Penal, nos obliga a todas y todos a exigirle a las autoridades que cumplan esos derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso las campañas que seguro habrán visto en redes y en los medios de comunicación que tratan de prevenir el tema del abuso, hablan mucho de él, todos somos responsables. Porque todos tomemos de proteger a las niñas y adolescentes de cualquier de sus derechos. Bueno, y acá justamente lo que les... Si bien muchas veces los tratados internacionales están totalmente disociados y que no son leyes internas, eso es mentira, que un Estado ratifica un tratado internacional de la legislación interna, ¿verdad? Hay códigos o leyes que toman esos tratados y otra vez dentro de su cuerpo legal. Este es el caso del Código de la Niñez, que toma en la Convención sobre los Derechos y lo internaliza como parte o como artículos dentro de esa propia ley, ¿verdad? Imagínense, nosotros tuvimos la Convención en el 89, o sea, en el 90 en realidad, nuestra Constitución en el 92 y nuestro Código de Esencia es del 2006 recién. Un proceso de adecuar esta ley, porque antes de esto existía el Código del Menor, que tenía esa visión que les expliqué hace rato de la situación irregular. Entonces cambia totalmente el paradigma, como les decía, pasa de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. Entonces eso se tiene que visibilizar dentro de lo que está en el Código de la Niñez. Entonces, por ejemplo, toma el artículo 3, donde incorpora un principio y un artículo de la Convención y habla específicamente de que cualquier decisión judicial o administrativa tiene que tener siempre presente que debe ser la mejor decisión, lo que más beneficie al niño, niña, adolescente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ya sea en un proceso judicial o una cuestión administrativa, siempre tiene que mirar al interés superior. La responsabilidad subsidiaria que está en el artículo 4, que habla que si la familia no puede cumplir con ese rol de protección que tiene, el Estado tiene esa obligación de manera subsidiaria. Y la obligación tiene relación con el hecho de que todos tenemos y conocemos situaciones de vulneración de derechos del niño o niña o adolescente, tenemos esa obligación de denunciar, ¿verdad? Y sobre todo, porque la carga es mayor para aquellas personas que trabajamos con niñas, niños y adolescentes. Eso quiere decir médicos, docentes, educadores, de funcionarios de organizaciones de sociedad civil, o sea, policías, fiscales, etcétera. Todo aquel que, o sea, todos somos responsables, pero aquellos que estamos trabajando de manera más directa con niños tenemos aún mayor responsabilidad a la hora de denunciar cualquier hecho que esté vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tengo entendido que la mayoría de los que están presentes son docentes, entonces supongo que conocen este instrumento que les voy a presentar ahora, que se llama la Guía de Intervención Interinstitucional de Casación de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, ¿verdad? Este protocolo surge un poco dentro de lo que es brindar una respuesta a los numerosos acciones de abuso que fueron detectadas en las instituciones educativas y demostrarle un poco a los docentes y directores qué caminos debían de tomar, ¿verdad? Como les decía hace rato, el artículo 5 del código habla de esa responsabilidad que tenemos de denunciar cuando tenemos conocimiento sobre un... Esto lo que hacía era darle una herramienta, mejor dicho, es darle una herramienta a los docentes para poder saber a qué lugares o a qué institutos
para situaciones de abuso que fueron detectando, ¿verdad? El número de resolución a Mauricio para que les mande por correo, pero igual pueden buscarlo encontrar la resolución y el documento en sí. Entonces, este es un documento del 2015, que por suerte sigue siendo, o sea, no fue derogado la resolución, sino que sigue vigente. Y que, como les dije, buscaba eso de darle ejemplos prácticos de cómo utilizar o qué hacer, ¿verdad? Cuando detectamos. Y tiene 3 momentos, ¿verdad? Un primer momento es la de escucha antes de la intervención, ¿verdad? O sea, es donde el docente, que no es muy normal, empieza a no investigar. Eso es importante, que no usar esa palabra investigar, porque no es el rol del docente investigar, sino que es más bien poder saber cuál es la situación y poder derivarlo al lugar que corresponda, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que se hace es escuchar, un segundo momento donde es la denuncia ya, y un tercer momento que es el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, en este primer momento de escucha, más que nada lo que se busca es que el docente que vea una cuestión que le llama la atención porque hay un cambio en cómo el niño o la niña se manifiesta, cómo se relaciona con sus compañeros, o porque hay marcas en el cuerpo que son visibles, o porque incluso el niño o la niña manifiesta la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y acá es muy importante esto de cómo escuchamos. No todas las personas tenemos de escuchar nada más, porque queremos preguntar, queremos tener toda la información como si de eso dependiera, como si fuésemos los policías o como si fuésemos los fiscales, ¿verdad? Entonces queremos preguntar y preguntar. Entonces, está bien hacer preguntas necesarias, pero también es importante escuchar. Escuchar qué es lo que nos quiere decir ese niño, sobre todo no juzgar. Lo máximo que se pueda juzgar. Un niño o una niña viene a nosotros, acude a nosotros para la situación, es porque nos tiene que juzgamos, esa confianza se desvanece y ese niño se va o esa niña se va. Entonces, no utilizar palabras como ¿qué hiciste para que pase eso? No usar, no hacerle sentir a ese niño, esa niña, que es responsable de lo que sucedió, sino que por el contrario, que no es algo que sea culpa de él o de ella, ¿verdad? Entonces es escuchar todo lo que se pueda y recabar esa información que después nos va a servir para hacer la denuncia. Entonces, observo y escucho esa intervención, ¿verdad? Después, ¿qué es lo que hacemos? Como les decía, tenemos que mirar indicadores conductuales. Tenemos 2 tipos de indicadores que nos pueden ayudar a identificar una situación de vulneración, ¿verdad? Por ejemplo, los físicos, que tienen que ver con dificultades de sentarse, caminar, marcas, moretones, rastros de mordidas, de repente manchas en la ropa, dolor o picazón en la zona genital, o embarazo, ¿verdad? O sea, si vemos una niña embarazada, evidentemente ahí hubo una situación de abuso sexual que no. Y otros indicadores conductuales, que son la agresividad. Un niño que antes era tranquilo, ahora es sumamente agresivo, o por el contrario, es sumamente sumiso, todo el tiempo está con miedo, con desconfianza, no se concentra, hay una disminución en sus notas, hay una tristeza extrema, no quiere volver a la casa, ¿verdad? Prefiere estar más tiempo en la escuela, y a veces le dice a la profe, ¿me puedo quedar contigo, ayudarte a limpiar, a hacer, a juntar las cosas, a ordenar las sillas? O sea, no quiere irse a la casa porque justamente siente que su lugar de protección o su refugio es la escuela.
También evita participar de actividades, empieza a sexualizar muchas conductas que no son normales, eso también. Y bueno, el consumo de drogas u otras sustancias, ¿verdad? O sea, un montón de indicadores que te pueden dar como la idea de que algo está pasando. Puede que no sea precisamente una cuestión de abuso sexual, pero puede ser otras cosas. Puede haber depresión, violencia física, psicológica, o sea, un montón de factores que hacen que ese niño o esa niña presente estos indicadores conductuales y físicos, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros detectamos, tenemos la información de esta, que no es función del docente ni del director decir si es o no un caso, sino que si yo tengo sospecha, directamente tengo que observar, escuchar y denunciar la instancia que corresponda. Ya las instituciones encargadas son las que tienen la facultad de investigar y hacer el trabajo que le compete, ¿verdad? Bueno, entonces el segundo momento es la denuncia. Tenemos esa información que nos fue brindada por este niño, esta niña, o no es precisamente, a lo mejor es una mamá, una tía, una compañerita, compañerito, el que se percata de la situación y acude al docente o a la directora o director. Entonces hacemos la denuncia en las instancias que competen. Como les decía, el primer lugar siempre es la CODENI, y después ya está la fiscalía, la policía, la defensoría, etc. Entonces, este es un poco el marco de referencia, ¿verdad? Entonces, más o menos es así. Observo, escucho, redacto un informe, comunico a la directora o director, y ahí es donde la autoridad de la institución, bueno, puede optar por cualquiera de estas instituciones para recurrir a hacer la denuncia. Puede ir a la fiscalía, puede ir a la CODENI o puede dirigirse a la supervisión, ¿verdad? Entonces, y otra vez, si recurre a la CODENI, al ser un caso, un posible caso de abuso sexual, que es un delito, la CODENI no tiene competencia para intervenir en este caso o hacer una investigación. Entonces, la CODENI debe enviar el informe de la denuncia a la fiscalía para que investigue, ¿verdad? Bueno, ese es como a dónde recurrir con la... El tercer momento, que es el más con manera, es un poco, ya hicimos la denuncia, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta de que instituciones educativas públicas no tienen psicólogos que trabajen, que puedan hacer el abordaje de esta situación? Entonces, lo que se debería de tratar es, uno, evitar la revictimización de la niña o del niño. Mantener total y estricta confidencialidad del caso. O sea, esa es una cuestión sumamente importante. El docente o la docente que tiene conocimiento debe únicamente comunicar a la directora o director de la institución. Más nadie debe saber la situación, porque acá hay una cuestión de resguardar la privacidad de esa niña o de ese niño que está siendo víctima de una situación de abuso. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosos con la información que se maneja. O sea, eso de comentar en grupos, por más que no se den el nombre del niño o de la niña, igual debemos evitar ese tipo de situaciones, porque eso lo que hace es estigmatizar a la persona que es víctima de esa situación y otra vez le revictimizamos. Por el contrario, tenemos que tratar de garantizarle un apoyo emocional dentro de la medida de lo que se puede. Tenemos que evitar tomar fotografías o grabarle a los niños. O sea, cuando hacemos esa primera escucha, no es necesario, o sea, no hay por qué grabar, ni sacar fotos, ni nada. Esa no es competencia nuestra. Esa es una cuestión que ya dentro del ámbito judicial se hace para poder
llevar adelante una investigación. Nosotros lo único que necesitamos son los datos que nos puedan servir para hacer la denuncia, que es quién es el posible agresor o que hay una situación de agresión. O sea, con eso en mente ya podemos ir a hacer la denuncia. Y es la fiscalía la que se encarga de investigar la situación, ¿verdad? Entonces, mantenerle dentro del sistema educativo, eso es muy importante, porque muchas veces pasa que cuando se dan este tipo de situaciones, los niños o las niñas quieren dejar de ir a la escuela porque justamente tienen miedo al bullying que puedan hacerle sus compañeritos, a la discriminación, a los prejuicios también que se puedan formar en torno a la situación que pasó. Por ejemplo, muchas veces, si se enteran miembros de la comunidad, el rechazo, el prejuzgamiento, decir que habrá hecho, seguro buscó. O sea, tenemos que también tener en cuenta de que vivimos lastimosamente en una sociedad donde siempre se culpa a la víctima de la situación y no al agresor. Entonces, nuestro deber como docentes o como personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes es tratar de brindar la mayor protección que podamos, porque ya están siendo víctimas de una situación de vulneración y otra vez nosotros, con nuestro actuar, podemos volver a hacerle un daño mayor a ese niño, a esa niña, ¿verdad? Bueno, y acá el sistema de protección, como les había dicho anteriormente, podemos recurrir a la CODENI, al Ministerio de la Defensa Pública, a la Fiscalía y, por último, a los juzgados, ¿verdad? Pero siempre lo ideal es recurrir antes a estos lugares porque el juzgado ya se involucra cuando hay una carpeta, una investigación abierta, ya sea dentro del ámbito penal para castigar al responsable o dentro del ámbito de niñez para dar una medida de protección. Bueno, lo mismo acá, instituciones, la policía, la escuela, los hospitales. Esto es importante para entender un poco los roles que tienen estas instancias jurisdiccionales. El defensor, ¿qué es lo que hace? Defiende. Entonces, cuando doy un ejemplo claro, hay una situación de abuso dentro del hogar, ¿verdad? Entonces, se hace la denuncia en el ámbito penal para que la persona responsable, la persona que cometió el abuso, pueda ser juzgada y sentenciada a una pena privativa de libertad, ¿verdad? Entonces, el fiscal o la fiscala investiga eso. Y el defensor lo que hace es defender los intereses o los derechos de ese niño o esa niña. O sea, quiere decir, si ese niño no puede estar en su entorno familiar, porque todo el entorno familiar fue cómplice de este hecho, entonces el defensor tiene que pedirle al juzgado precisamente una medida de protección, ya sea entregarle en una guarda provisoria a otro familiar que pueda encargarse del cuidado de ese niño, de esa niña, mientras se da esta situación, ¿verdad? Y como les decía, el juez decide qué es lo que va a pasar. Decide si necesita una atención médica especial, si necesita algún tipo de guarda, una medida de protección urgente, ya sea si no hay ningún familiar que se pueda hacer cargo, buscar un lugar
un albergue temporal donde pueda pasar ese niño, esa niña, ese periodo de tiempo. Entonces, esa es un poco la función de estos agentes estatales, ¿verdad? Bueno, como les decía, esto todo está en esta resolución del MEC, que es la 5731 del 2015, ¿verdad? Quería saber un poco cómo estamos de tiempo, Mauricio, ¿no? Si es que no me estoy pasando un poco. La verdad que está demasiado interesante, Okay, pero bueno. deberíamos ir redondeando en realidad. Ok, bueno, entonces, básicamente había como, ahí están como las definiciones de qué se llama acoso sexual, qué implica, ¿verdad? Y los distintos ejemplos, o sea, qué hacer cuando el que acosa es un director, ¿verdad? Y te dice otra vez lo mismo: observar, escucho, denuncio, etc. O sea, es el mismo procedimiento para todos los casos, ¿verdad? Cuando es un docente, cuando es una persona administrativa de la institución, cuando es otro estudiante. Acá sí quiero detenerme porque esto es una cuestión sumamente delicada, porque ¿qué pasa justamente con esta idea de pensar en lo punitivo, en la sanción? Queremos castigarle también a ese otro niño que es el que agrede. Pero es importante que tengamos en cuenta que al ser niño, este niño está siendo víctima también de una situación o de una posible situación de abuso. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones entre pares, los dos son víctimas. Entonces, es creo que una de las situaciones más complejas de tratar, o sea, dentro de toda la complejidad que es tratar dentro del ámbito educativo este tipo de situaciones, cuando es entre pares es mucho más complejo. O sea, si es un menor de 14 años, no hay sanción para ese niño porque es inimputable. Es, por un lado, comunicar a las familias, tanto agredido, supuesto acosador, ¿verdad? Y comunicar a la supervisión a la CODENI para que sea lo general. En estos casos lo que se trata es de mudarle a uno de los niños a un turno distinto, a una sección distinta, separar, solicitar a las familias hacer un seguimiento psicológico a ambos niños, ¿verdad? Con un control que se puede dar a través de la CODENI o de la misma supervisión, ¿verdad? Entonces, siempre esto es muy importante que tengan en cuenta que cuando son dos niños o niñas, el trato debe ser a los dos se les considera víctimas. Porque agrede, lo más probable es que está repitiendo un acto por el cual está pasando, o está sufriendo un abuso, expuesto a pornografía, abuso. Por muchas veces pensamos que el abuso sexual es solamente cuando, y no es así, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad? Perdón que repitamos, pero es importante. Bueno, lo mismo, si es un administrativo, otro estudiante, etc. Bueno, acá en esta parte habla, todo esto está dentro de esta guía que les mencioné anteriormente, ¿verdad? La situación de abuso sucede en el caso viceversa. Y ahí habla en una partecita donde dice, si hay signos físicos, es recomendable no bañar a la víctima, llevarle lo más rápido posible a un hospital de salud familiar para que reciba atención médica e informar a la familia. Cuando hablamos de estupro, que es también una cuestión diferencial, ¿verdad? Que cuando son niñas y niños menores, sí o sí es abuso. O sea, hay sentimiento, es directamente abuso y es hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el estupro? Que lastimosamente la sociedad sigue como normalizando, no sé si es correcta la palabra normalizar, pero sigue considerando como algo común y hasta permitido dentro de la sociedad que personas adultas tengan relaciones con, con, con adolescentes de 14, 15, 16 años, ¿verdad? Entonces, pero esto es también un delito, o sea, está también penado, tiene una pena menor al abuso, pero es también un
una situación de abuso, ¿verdad? Porque hay hay una relación de poder en el adulto con el adolescente o con la adolescente, ¿verdad? Por más que haya permiso de los padres, está mal. O sea, el estupro está mal, legalmente está penado y tenemos que hacer el mismo esfuerzo de erradicar como con el esfuerzo que hacemos con el tema del abuso, ¿verdad? Y dan los mismos ejemplos de qué hacer, ¿verdad? A dónde recurrir, tenemos Fonoayuda también como una herramienta para poder derivar situaciones o denuncias. CODENI, la supervisión pedagógica, la fiscalía, informar a la familia, que la familia también pueda recurrir a la fiscalía, ¿verdad? Y hay docentes, o sea, te dan los diferentes ejemplos, ¿verdad? Cuando hay pornografía también, ¿qué hacer? Trata de personas, también que se pueden detectar esas situaciones en las instituciones educativas, explotación sexual y embarazo, ¿verdad? En este punto del embarazo quería recalcar nada más que como instituciones educativas hay una resolución del MEC que ahora mismo no recuerdo, que justamente habla de la escolarización de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Que el sistema educativo tiene que hacer lo máximo para que esa niña, esa adolescente, no deje el sistema escolar. Y habla incluso de hacer adecuaciones curriculares, de tomar exámenes en el hogar, para que esa niña o esa adolescente no pierda su proceso educativo en el medio, ¿verdad? Entonces eso también es importante que ustedes puedan manejar, que seguro lo saben, entonces es recalcar un poco, ¿verdad? Bueno, y eso básicamente es relacionado a esto de cómo aplicamos esto de la protección integral TICOS, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Maribel. La verdad que es demasiado interesante nuestro tema. Y un tema muy delicado que tiene muchas aristas. Hay un montón de cosas que tienen que entran en juego acá. El aspecto jurídico, el aspecto educativo, el aspecto psicológico, el aspecto social. Es una cuestión compleja, ¿verdad? Y ya les quiero invitar para la charla del siguiente miércoles. Vamos a hablar sobre, desde la educación positiva, cómo hablar con los niños sobre la pandemia, el COVID, la enfermedad y lo que estamos pasando. Vamos a contar con la presencia de una psicóloga que va a estar hablándonos de esto desde la educación positiva. Va a ser muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Maribel, de vuelta. Nos vemos el próximo miércoles para nuestra segunda sesión. Gracias. Gracias, Muchas licenciada, por gracias. todo.